No lleva fonendo, pero hace guardias en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. No está especialmente consagrada a Dios, no pertenece a una orden religiosa, es decir, es laica, pero ofrece acompañamiento espiritual y religioso en la que probablemente sea la etapa más difícil de la vida, cuando nos enfrentamos a nuestra propia muerte o tenemos que enfrentarnos a la muerte de un ser querido, con la esperanza cristiana siempre de la propuesta más radical de este año santo, que es ser peregrinos de esperanza también en la enfermedad, con los enfermos, en sus casas o en los hospitales. Hoy, en Comunión Misionera, hablamos con Ana Caramanzana. Ana Caramanzana, voy a ver si lo digo bien, coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Bienvenida en Comunión Misionera. Muchas gracias. Y te agradecemos mucho el esfuerzo porque acabas de salir de guardia cuando estamos grabando este nuevo episodio de este podcast. Sí, acabo de salir hace un ratito. Sí. ¿Cuántas horas de sueño llevas? Hoy 4. ¿En cuántos días? Bueno, hacemos las guardias seguidas porque nos viene bien a todos, pero sábado, domingo y cuando llegue a casa serán las 3 de la tarde, ¿no? ¿Y qué tal ha ido la guardia? Bien, ha sido intensa, ha estado llena de encuentros bonitos, profundos, donde, como en otras ocasiones, ¿no? Pues tocamos lo más sagrado de la vida de las personas: dolor, sufrimiento, pérdida, pero también alegría y esperanza, ¿no? Qué contraste, ¿no? Sí. Hablas de conversaciones bonitas, pero en un punto de la vida muy difícil, muy triste. No es fácil, ¿no? Para quien se está enfrentando quizás a los últimos momentos de su vida, ¿no? O quien está viendo cómo su vida poco a poco se va desmoronando, o el paciente que ve que tiene una enfermedad crónica que le obliga a ingresar con frecuencia en el hospital, o aquella persona que le acaban de dar un diagnóstico infausto, ¿no? Poner orden en su vida. Pero al mismo tiempo, ayer hablando con un paciente al que no iba a visitar, pero que me escuchó y me dijo: hola, y ya entablamos una conversación profunda, ¿no? Porque me dijo: me he dado cuenta de que esta pausa obligada, porque yo no le he deseado, está trayendo mucho bien a mi vida. Entonces empecé a escucharle, ¿no? Este hombre tenía también necesidad de ser escuchado, ¿no? Visto así, abro un paréntesis, la escucha, cuando se hace desde la acogida incondicional, sin juzgar, cuando se ofrece porque sí, se convierte en una herramienta terapéutica, ¿no? Para el que la recibe. Pues este hombre me decía: estoy poniendo orden en mi vida, ¿no? Estoy entrando en mi interior, por fin tengo ese tiempo que siempre deseaba, pero tenemos tantas cosas, ¿verdad? Era un hombre joven, ¿no? Quizás algo más joven que yo. Y yo le di la enhorabuena y le dije: realmente es propio de personas fuertes como tú el ver esta situación que no tiene nada de bueno ni de deseable, el poderla convertir en algo positivo y bueno, en un lugar, en una plataforma de lanzamiento hacia un crecimiento que no solamente es personal, sino que también es emocional, relacional, espiritual y religioso, ¿no? Porque esta persona me dijo que aunque no practicaba con regularidad, también se planteaba su relación con Dios. Bueno, pues es un momento en el que uno también encuentra muchas gracias, ¿no? Porque no sé si vosotros, me vas a permitir la expresión, si pedís el carné de católico en vuestro servicio o hacéis efectivamente una acogida sin condiciones, atendéis a todos. Acoger sin condiciones significa que me da igual delante de quien esté, ¿eh? Yo estoy también para vivir el ecumenismo en el hospital, ¿no? Aunque haya personas que quizás no lo vean o no lo entiendan así. A mí me interesa la persona. Yo no voy preguntando: ¿y tú? ¿En quién crees? Si es que crees, ¿no? Sino que me interesa la persona y la persona se pone en el centro. ¿Acaso Jesucristo hizo otra cosa? La dignidad humana en el centro. Sí, la persona como realidad sagrada, ¿no? Ayer, qué bonito, compartía con una anciana de 94 años esas palabras, ¿no? De la primera lectura: descálzate porque la tierra que pisas es sagrada. Y yo le decía a esta mujer: yo entré en tu habitación descalza y deseo escucharte de rodillas. Es una forma de hablar. Le dije: porque tú eres tierra sagrada. Y esta mujer se emocionó profundamente, ¿no? Y me dijo: wow, qué bonito, ¿no? Nadie antes me había dirigido estas palabras. Y le dije: ¿y sabes por qué? Porque Dios ha querido poner su morada en ti.
Porque ¿cómo entráis en contacto con los pacientes o los familiares que están en el hospital? Bueno, en principio la vía es que los pacientes nos llaman a través del personal sanitario, de los médicos, de las enfermeras. Tenemos también carteles que anuncian el acompañamiento, ¿no?, de las dimensiones, dimensión espiritual, dimensión religiosa, que son dos dimensiones diferentes que pueden encontrarse. De hecho, muchas veces se encuentran, ¿no? Entonces, a través de esa información, a través de personas que ofrecen nuestro servicio, otras veces es porque alguien se entera, es imposible enterarse en habitaciones de 3, en el caso del clínico, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que, bueno, al final entras en contacto, quieras o no, con ese paciente que no te ha llamado, quizás porque no sabía, ¿no?, del servicio, de tu presencia. Es una manera también, ¿no?, de dar a conocer. Pero como coordinadora del servicio también me encargo de dar a conocer, por ejemplo, a la dirección de enfermería, ¿no?, por supuesto a la gerencia, estamos siempre en contacto, ¿no? Ahora tenemos una reunión pendiente a raíz del nuevo convenio, ¿no?, que se acaba de firmar entre las diócesis de Castilla y la Consejería, ¿no?, de Salud, la Gerencia de Salud. Bien, pues es una forma, ¿no?, también de hacer llegar el mensaje de que estamos aquí, no solamente para los creyentes, aunque también, lógicamente, ¿no?, porque nuestra presencia es de iglesia, abierta a todas las realidades y a todos. ¿Y qué ofrecéis exactamente desde vuestro servicio? Escucha. Sí, bueno, los carteles que hemos renovado, es una acuarela muy bonita que tiene una simbología detrás. Empieza con un color marrón oscuro hasta llegar a un amarillo, ¿no? Simboliza de alguna manera el momento de la enfermedad, el momento del tránsito hacia la otra vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, y hago un paréntesis y te explico, ¿no?, lo que viene en ese cartel. Cuando uno se enfrenta al duelo de su propia muerte, no solamente al duelo del ser querido, la persona que se está muriendo vive su propio duelo, hay un momento de oscuridad y además, lógicamente, se hacen presentes emociones que son tóxicas, no pueden ser de otra manera, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, cuáles? El miedo, la angustia, la ansiedad, la frustración, la rabia, están permitidas y es bueno que estén y que se puedan nombrar, ¿no? Luego habrá que reconducir eso, ¿no? Bien, cuando la persona va haciendo la aceptación, ¿no?, de su propio duelo y vive ese tránsito, ¿no?, con serenidad, desde la aceptación, con paz, se reconcilia consigo mismo, con los demás, dando sentido a lo que le pasa, llega a ese momento culmen, ¿no?, donde no hay más que luz, pero hay luz porque antes ha habido oscuridad, ¿no? Es cuando tú te pones delante de un cuadro, ¿no? Si solo hay luz, solo verías luz, pero las otras realidades pasan desapercibidas. Y la vida de cada persona, la tuya, la mía, la de todos, ¿no?, en esa vida hay luces y hay sombras, y es bueno que sea así, ¿no?, porque las sombras nos permiten ver lo bueno que hay. Entonces, en ese cartel aparece dimensión espiritual, dimensión religiosa. En la dimensión espiritual se da apoyo al enfermo y a la familia y se hace acompañamiento del duelo. ¿Bien? Y después, en la dimensión religiosa, además de ese acompañamiento, ¿no?, espiritual y del duelo, si la persona es creyente, se le lleva a la comunión. Tiene acceso a los sacramentos, ¿no?, al sacramento de la unción. Es un sacramento que bien explicado y bien celebrado trae mucho consuelo, ¿no?, a la vida de la persona que se despide y a quienes le acompañan en ese momento. Entonces, bueno, pues diferenciamos las dos dimensiones porque es importante diferenciarlas, ¿no?, porque queremos estar abiertos y debemos, diría incluso, ¿no?, estar abiertos a todos. No sé si a veces pasa, lo has dicho tú también, ¿no?, que a veces se juntan. Si os ha pasado que a veces una persona únicamente demanda esa dimensión espiritual y acaba derivando también en esa dimensión religiosa con la que a lo mejor antes no contaba o no pensaba que tenía, y que al final, no sé si se vive, ahora que estamos en Cuaresma, incluso es un proceso de conversión, ¿no?, de alguna manera hacia la fe. Mira, te cuento el caso de una mujer que ha fallecido ya. Su médico le propuso nuestra asistencia, ¿no? Ella no era religiosa, no era una persona creyente como tal. Yo estaba de guardia, me suena el busca y me dan el número de la habitación de esta persona, llamo, importante llamar, pedir permiso, me presento y lo primero que hago es escuchar a esta mujer y lo primero que me dice es, mira, yo no creo, yo no tengo la dimensión religiosa. Le dije, no importa, pero, me dijo, siento algo en mi interior que quería compartir con alguien. A ver si puedes entenderme, me dijo esta mujer. Necesito saber que hay algo más.
Entonces, después de escucharla, porque se trata de no interrumpir a la persona, la escucha se hace no solo con los oídos, la escucha se hace con los ojos, la escucha se hace con las manos, la escucha se hace incluso con el gusto y la escucha se hace con el corazón, ¿no? Yo le dije, mira, cuando estudias el duelo, o cuando te formas para hacer el trabajo que yo hago en el hospital, de acompañamiento al final de la vida, hay una cosa que se llama anhelo de trascendencia, que es lo que tú estás viviendo. Entonces le dije, eso que tú necesitas, que por cierto le dije, es una necesidad espiritual que surge al final de la vida. No hablo de necesidad religiosa, ¿eh? Si eres creyente, esa necesidad religiosa se puede llamar Dios. Pero en tu caso le dije que me has dicho, sí, tengo y he cultivado la dimensión espiritual, y se notaba. Me dijo, tengo la necesidad de saber que después habrá algo más. Y yo le expliqué que eso era innato a todo ser humano, independientemente de que crea o no en Dios, sea o no un ser religioso, crea como creo yo, eso da igual, ¿no? ¿Por qué? Le dije, porque el hombre está hecho para la eternidad, para un después. Lo de ahora, claro que es importante y lo vivimos como algo único, porque mientras estamos aquí, lo que tenemos, que es nuestro cuerpo, que es nuestra casa, no queremos soltarlo, porque es lo conocido. Pero hay un momento en la vida, y tú lo estás viviendo ahora, en que te das cuenta de que esto es pasajero. Y que esto es como la carcasa que tú vas a abandonar y después vendrá Él para siempre. Esta mujer, el acompañamiento que hice con esta mujer fue de escucha, fundamentalmente. Ella me dijo, tengo un problema que no me deja morir en paz. Y yo, desde el respeto, ¿no?, que toda persona se merece, le pregunté, ¿quieres compartirlo conmigo? Esta mujer me dijo, mira, necesito reconciliarme con mi marido que ya se murió, que ya está muerto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué le dijiste? Pues le dije, si quieres, podemos preparar esa reconciliación con él y contigo. Accedió. Bueno, primero le expliqué que si ella hubiera sabido lo que tenía que hacer en ese momento, lo habría hecho, ¿verdad? Me dijo, sí. Digo, pues entonces no te juzgues. Le dije, tu marido está en otra dimensión. Habla con él y pídele perdón. Si quieres te ayudo, pero yo creo que te va a salir sin ningún problema a ti, ¿no? Bien, en esa segunda visita que realicé me dijo, ya lo he hecho, tengo paz y tengo la certeza de que él me ha perdonado. Bien, anhelo de trascendencia, de saber que la vida no se termina, es una necesidad espiritual que surge al final de la vida y común a todos los hombres. Da igual seamos o no creyentes, da igual seamos ricos o pobres, da igual tengamos un título en doctor o seamos personas que no sabemos leer o escribir, da igual, porque la muerte nos iguala a todos. La muerte es una dosis brutal de realidad, ¿sí?, y de humildad. Entonces es bueno saberlo porque los que tienen posibilidad de prepararse para ese momento, no todos, pueden empezar a pensar la muerte en esta clave. ¿Y cómo te preparas para la muerte? Hoy me decía una paciente, es que nadie nos enseña a prepararnos para esto. Es cierto. Pero yo le dije, pero bueno, esta es una tarea que tienes que realizar tú. Entiendo que cuando empiezas a vivir, a dar los primeros pasos, tu padre y tu madre te guiaban, te cogían de la mano, pero cuando uno crece, tiene que también crecer o seguir creciendo en todos los ámbitos. Y este es un ámbito que aparcamos porque no nos gusta, porque nos da miedo, porque, bueno, lo aparco ahí, ya vendrá el momento. Es la parte fea de la vida. O no. La muerte puede ser una liberación. Y si además tienes fe, piensas, aquí empieza lo bueno. No digo que despreciemos la vida, porque soy una persona apasionada, me gusta la vida y, bueno, mi vida no es mía, yo no dispongo de ella, pero querría quedarme todavía tiempo, ¿no? Tengo muchos planes y cosas que hacer, ¿no? Pero creo que llega además un momento en la vida en la que ese cansancio que todos experimentamos también te ayuda a hacer las paces contigo, con tu fragilidad, con tu vulnerabilidad, y te vas sabiendo otra necesidad que experimentamos, que experimenta todas las personas que están al final de la vida, sabiendo que tu vida ha tenido sentido, que viniste con una misión que cumplir y que te vas habiéndola cumplido mejor o peor.
Me puedes preguntar, ¿y aquellos que no la cumplieron? O que sienten que no la cumplieron. O que sienten. Bien, habría que saber si eso es cierto o no. Pero que a veces puede pasar que en esos momentos no sepamos discernir, ¿no? Si realmente lo hemos cumplido o no. Cierto, porque bueno, hay personas que al final de la vida es un momento en el que se caen todas las máscaras, ¿eh? Y nos quedamos desnudos con nuestra verdad más profunda. Es un momento duro, difícil y al mismo tiempo de mucha profundidad y belleza, diría, ¿no? Belleza porque al final te das cuenta de lo que te da identidad no es ni tu posición social, ni tu dinero, ni tu trabajo, ni tus relaciones, sino algo más profundo que te define como tal y que nunca ha estado, ni está, ni estará en peligro. Cuando llegas ahí, entonces eres feliz, ¿no? Entonces sueltas, entonces ya no da miedo el paso, el tránsito, ¿no? ¿Qué es más difícil preparar? Porque estamos hablando en estos momentos, por lo menos todavía, de la persona que va a fallecer. Sí. ¿Es más difícil preparar a esa persona para el tránsito o preparar a sus familiares? A veces los que impiden que esa Familiares persona... o amigos. Claro, sí, que haga el tránsito con paz, con serenidad, son los que le acompañan, ¿no? Curiosamente, hoy una mujer, ¿no?, que está hospitalizada me contó algo precioso, ¿no? Me dijo, yo le pedí disculpas, no había dado el pésame porque su madre había fallecido hace unos meses. Le dije, discúlpame, no tengo tu teléfono. Bueno, no te preocupes, me dijo, ¿tienes un momento y te cuento algo? Dije, soy todo oídos. Ahora que te dicen eso, imagino que... Entonces me dijo, mira, ha sido un momento muy bello, muy duro, muy triste y muy bello. Y le dije, explícate. Le dije a mi madre, le susurré al oído, vete en paz. Aquí has cumplido con tu misión y nosotros estamos bien. Vete, no te preocupes. Aquí está todo bien. En el momento en que su madre escuchó estas palabras y que sintió el beso y la caricia de su hija, puso rumbo a casa. Bonito, ¿no? También he vivido lo contrario, ¿no?, de pacientes que no han podido morir cuando tenían que morir porque sus familiares les agarraban, ¿no? Recuerdo un caso especialmente duro, ¿no? Bueno, la familia estaba enfrentada, ¿no?, y no entendían que el padre tenía que morir. Le estaban reteniendo, ¿no?, con diagnósticos, con pruebas, bueno, muy dolorosas, que lo único que hacían era alargar el sufrimiento y no la vida, porque la vida es otra cosa. Y este hombre me llama aparte y me dijo, quiero que medies, quiero que seas la mediadora en mi familia. Bueno, eso es una responsabilidad y sobre todo que dices, wow, ¿no? Me dijo, quiero que les transmitas lo siguiente, porque yo no puedo. Diles que quiero morirme, que quiero morir en paz y que si hasta ahora no lo he conseguido es porque ellos están enfrentados. Que en el momento en que se reconcilien, yo podré morir. ¿Y cómo abordaste esa situación? Hablando con ellos, les senté, les dije, tengo un mensaje de parte de vuestro padre. Entonces, los que estaban en contra de que su padre pudiera morir ya, ¿no?, me dijeron, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos a casa y él no esté? Un argumento triste, ¿no? Le dije, ¿realmente quieres a tu padre? Porque esto suena a egoísmo. Le dije, primero tu padre tiene 96 años, creo que ha habido tiempo para prepararse, ¿no? Para disfrutar de él también. Y también para disfrutar. Entonces, hombre, esto ya no nos coge de sorpresa a ninguno, a vosotros, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, fuimos desentrañando las razones por las cuales no permitían que su marido, padre, pudiera morir, ¿no? Finalmente decidieron que había que acabar con esa agonía y con ese sufrimiento despiadado y atroz e inhumano. Y este hombre acabó su vida en paz. Son desde luego sorprendentes. Yo no sé, luego, ¿cómo digieres todo esto luego en casa? Bueno, yo tengo mucha formación, ¿no? Digo esto porque la formación, yo llego al hospital hace casi 7 años, sustituyendo a un sacerdote al que quiero y admiro, y del que todavía hoy me hablan en el hospital clínico algunas personas. ¿Quién es? Florentino del Castillo. Una bellísima persona. Y yo, cuando empecé a trabajar, sin ninguna experiencia ni formación, estuve algún tiempo con él.
bueno, no había entrado nunca en un hospital, así que... Porque hay que decirlo, es otra cosa que no quería yo que se me olvidara, y es cómo acaba una licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Musicología en un hospital, en un ámbito sanitario. Parece sí. el polo completamente opuesto. Y eso que la música y la ciencia tienen mucho que ver. Sí, sí, ahora te cuento. Cuando tú acompañas a alguien que está sufriendo, sí o sí, vas a sufrir tú. Es decir, el dolor al final te acaba tocando a ti. Francesc Torralba, que es filósofo, ¿no?, y teólogo creo que también, lo expresa de un modo muy hermoso, ¿no? Mira, cuando tú te dispones a acompañar a alguien que está en una situación de fragilidad o final de vida, tú le abres tu casa, ¿no? Es decir, le abres el corazón. Tienes que tener eso muy ordenado, porque ahí va a entrar alguien y lo va a tocar todo. Es así. Nos guste o no, aunque tengas mucha formación que se necesita para no hacerte daño y no hacer daño al otro, que es verdad que nadie quiere hacer daño, pero sin formación hacemos daño y nos hacemos daño. Me dices, ¿cómo gestiono esto? Con mucha formación. Desde que he llegado al clínico, y lo sabe quien tiene que saberlo, no he parado de formarme. Primero por los pacientes, pero también diría que primero por mí. Porque si yo no estoy bien centrada, si yo no sé hacer gestión de emociones, yo no puedo trabajar en ese lugar. O trabajaré, pero no ayudaré como el otro puede esperar y debe esperar de mí. Entonces la formación es esencial, ¿no? El año pasado tuve el inmenso privilegio, ¿no?, de cruzarme con un profesor que es Enric Benito, es escritor, es paliativista, es oncólogo y ha sido presidente de la SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ahora lo es también, pero como presidente de honor. Entonces trabajé en el Instituto de Bioética, hice un curso con otros médicos, enfermeros, y yo estaba como asistente espiritual, ¿no? El título era Atender y entender el sufrimiento en la clínica. Y hay un momento en el que llega el autocuidado. Mira, si tú no te cuidas, en algún momento te rompes. Llega la baja por depresión o por, bueno, palabra tan utilizada y tan de moda, burnout, ¿no? El síndrome de estar quemado. Yo lo veo, ¿no? Médicos, enfermeras, están quemados porque están en contacto continuo con un ambiente que es tóxico. No porque las personas sean tóxicas, sino porque lo que ellos están trabajando es en el sufrimiento, en el dolor y en la muerte. Efectivamente. Entonces hay que saber manejar muy bien, ¿no?, todas esas emociones que llegan, sí o sí. ¿Cómo lo hago? Pues con mucha formación. ¿Cómo lo hago? En ese curso, además, nos enseñaba una psicóloga a utilizar, que yo ya lo hacía como herramienta, ¿no?, un diario, como una herramienta terapéutica para ti. Es decir, tú llegas a tu casa, acabas tu guardia, última hora, tarde, ¿no?, y escribes. Porque escribir te vuelve a poner en ese lugar, en esa escena, y eres capaz, ¿no?, de hacer orden en esas emociones e incluso, ¿no?, de ver cuáles han sido tus fallos a la hora de relacionarte con el otro. Por eso dices que tus pacientes y sus familiares son tus maestros. Indudablemente, son así, ¿no? Alguien escribió que aquellos que cierran los ojos, es decir, aquellos que mueren, ¿no?, a los que cerramos los ojos, ellos son los que nos abren a nosotros los ojos, ¿no? Nosotros tenemos los ojos abiertos, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Caminamos muchas veces con los ojos cerrados en lo que a los temas esenciales de la vida se refiere, ¿no? Hay demasiadas distracciones, mucho activismo, demasiado ruido, ¿no? Yo creo que nos cuesta mucho trabajo estar centrados, ¿no?, en lo esencial, incluso estar en contacto con nosotros, ¿no? Tengo la suerte y el privilegio de que la Comisión de Humanización del Hospital Clínico cuenta conmigo desde hace 4 años para impartir formación al personal hospitalario, no solamente los médicos, enfermeras, TKs, etcétera, sino que vienen también otros profesionales que están ahí y que son igual de importantes, ¿no? Bien, ¿por qué hablo de autoconocimiento? Hay personas que me dicen, no tiene ningún sentido, todo. En el último seminario les dije a todos los oyentes, ¿queréis ser infelices toda vuestra vida? No, ¿verdad? No. Bien, pues os voy a dar la fórmula mágica. ¿Cuál es? Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es la clave, ¿no?, para ser luz para uno mismo, para tener un criterio de vida que no esté basado en ideas que pueden ser muy buenas, ojo, pero no son fruto de mi experiencia. Y las puedo utilizar en un momento dado como plataforma y como trampolín, pero no pueden ser única y exclusivamente mi punto de partida o de salida.
Entonces, estamos hablando de un trabajo serio y profundo a nivel filosófico, sí, pero es que el hombre es el único ser humano que se enfrenta de un modo consciente a su vida, a sus emociones y a su propia muerte. ¿Vale la pena? Indudablemente. Siempre digo, no hay tarea más apasionante que el que tú te conozcas. ¿Y tú has hecho ese ejercicio? Bueno, lo estoy haciendo además con Mónica Caballé en una escuela de filosofía sapiencial a la que asisto una vez al mes, que nos imparte clase. El tema del seminario, que dura durante un año entero, es el coraje de ser. El título es interesante, sí, ¿no? Desde luego. Porque hay que ser muy valiente para ser lo que tú eres, que ya está en ti, ¿eh? Pero que hay que descubrirlo. Es como un diamante, ¿no? En bruto. Tendrás que empezar a desbastar. Es como cuando alguien está trabajando. Tengo un amigo que es escultor y si tú ves alguna de sus obras, es una meditación lo que hace. Él tiene su madera que va desbastando. Es decir, él dice, yo voy quitando lo que sobra y aparece lo que ya tenía, ¿no? Lo que ya tenía en la cabeza, en mente, en el corazón, ¿no? Contigo y conmigo ocurre lo mismo. Hay que quitar lo que sobra, hay que quitar aquello que está tapando lo que tú realmente eres. Tienes que conocer tu identidad más profunda. Aquello que te dice, nunca está en peligro eso que tú eres, ¿eh? Solo que a lo mejor tú no lo sabes. Se cumplen 5 años este 2025 del inicio de la declaración de los estados de alarma sí, con la pandemia de la COVID-19. Sí. Tú ya estabas trabajando en este servicio, lo viviste. ¿Cómo lo recuerdas? Hoy me acordé de la pandemia, ya no recuerdo por qué, en muchos momentos. Ah, sí, ya sé por qué. He hablado con una persona, con una supervisora, una mujer de 10, ¿no? Que vivió esto, bueno, como todos, ¿eh? Solo que ella con especial intensidad por el trabajo que realiza, con mucho sufrimiento, con muchas lágrimas, con mucho dolor. Tengo la suerte de poder decir que cuando estaba haciendo el posgrado en Pastoral de la Salud, porque efectivamente yo soy musicóloga, o sea, historiadora y musicóloga de formación, y además tengo un aprendizaje para ser organera, ¿no? Constructora, restauradora de instrumentos de tecla, de órganos. Cuando estaba en pleno auge la pandemia, yo ya tenía una formación seria de bioética. Cuando digo seria es porque estaba cursando estudios a nivel universitario. No digo que serio no sea otra cosa, ojo, pero para mí era importante recibir esa información de personas que saben, que enseñan y que me examinan después. Bien, como sabes o recuerdas, o no sé si lo sabes, pero quienes estuvimos en los hospitales desde el minuto cero, incluso antes de que se declarara la pandemia, bueno, pues vivimos esto con especial intensidad. Las personas que están en el servicio religioso, que estaban, algunas siguen, teníamos el problema de que no nos dejaban entrar al principio, ¿no? Porque no había EPIs, porque, bueno, no se sabía, ¿no? Entonces yo redacté, digo que yo, porque tenía las herramientas, podía haber sido otra persona, ¿de acuerdo? Un protocolo que estaba basado bueno, en unos conceptos y unas ideas claras de bioética, ¿no? De final de vida, donde gracias a ese protocolo se nos permitió entrar a acompañar los últimos momentos de la vida de las personas, dando una asistencia no solamente espiritual, que nos decían, para eso están los psicólogos, no, lo siento, pero no, están los psiquiatras, tampoco, y una asistencia religiosa. Entonces, nos permitió entrar y, bueno, pues como todos, estuvimos acompañando a pie de cama a personas que fallecieron, de las que solo sabíamos su nombre, ¿no? Entonces fueron momentos de mucho sufrimiento. El hospital clínico tiene casi 800 camas y quitando la planta de neurocirugía, neurología y oncología, todo lo demás eran pacientes COVID. El silencio era tremendamente abrumador y cada día morían muchas personas, muchas personas. Bueno, fue muy duro, ¿no? Yo todavía creo que estamos muy tocados, ¿no?, los que vivimos esto. 5 años después, ¿la normalidad se parece más a la vieja normalidad o a ese concepto de nueva normalidad que casi incluso nos quisimos imponer mientras salíamos? Bueno, hemos aprendido que, quizás no todos, pero muchos, ¿no?, que el otro es una herramienta terapéutica. ¿Sabes por qué, Javier? ¿Por qué? Porque me dice quién soy. Un yo sin tú queda incompleto. Durante el COVID las personas morían solas.
y después del COVID, cuando ya teníamos, habíamos normalizado la situación, normalizado. Se llegó a gripalizar, ese fue el concepto exacto, que se usó. ¿no? Porque seguíamos entrando con una FP3, con una pantalla, con los EPIs, bueno, si eso es normal. Pero bueno, ya había una cierta normalidad porque al menos podíamos protegernos, porque hasta ese momento estábamos entrando con una mascarilla quirúrgica, todos, ¿no? Entonces esta fue la realidad. Pero nos dimos cuenta de que el otro se convierte en terapia para el que está en una cama de hospital. Y que además cuando estás debidamente acompañado, es decir, cuando quien está frente a ti no te juzga, te permite llorar si es lo que necesitas, no te está diciendo esas frases hechas que a veces decimos todos porque no sabemos gestionar el sufrimiento, el dolor, la muerte. Venga, hombre, anímate, o venga, deja de llorar, que ya estoy yo aquí, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que esa compañía, cuando esa presencia, ese tú, cuando es desde la empatía, desde la compasión que lleva a decir qué puedo hacer por ti para minimizar tu sufrimiento, quitar no, pero sí minimizar, que se vuelve en terapia. De hecho, hay unidades como por ejemplo la UCI, en las que ahora mismo, y antes era impensable, si hay un paciente especialmente vulnerable, se le permite a la familia estar 4, 6 horas, 3 horas. Esto lo ha traído también esa pandemia, ¿no? Es decir, el tú se vuelve terapéutico cuando se sabe acompañar de esta manera. ¿Qué le dirías a esas personas? Es que lo acabas de decir, que muchas veces no sabemos qué decir, ¿no? A esa persona, incluso a veces pues hasta relativizamos algo que no se puede relativizar, ¿no? Como es la muerte. ¿Qué le podemos decir a alguien que se está muriendo? Yo te diría que hay un momento en el que lo mejor es guardar silencio. Digo, realmente cuando estás en ese tránsito, cuando estás al final de la vida, cuando la persona se prepara, ¿eso qué significa, no? Pues que la persona empieza a desinteresarse también por su mundo de fuera, deja de comer, deja de beber, tiene las fuerzas justas como para entrar en su interior, hacer orden, despedirse, reconciliarse, ¿no? Te diría que si no sabes qué decir, lo mejor que puedes hacer es callarte. ¿Por qué? Porque el silencio no es igual a silencio. El silencio es igual a me interesas, por eso estoy aquí. Se me parte el alma al verte así, pero no me voy. No puedo paliar, o sí, paliar el sufrimiento puedo, evitarlo no. ¿De qué manera? Quedándome a tu lado, porque para mí es un privilegio poder tocar, acariciar tu vida en estos momentos. Me importas, te quiero. Y puede que sea un desconocido, ¿eh? Mientras acompañábamos en el COVID, bueno, llegábamos a los últimos... ¿Sentiste eso? Bueno, sobre todo que, ¿sabes, Javier? Hay un recuerdo que es muy denso, muy profundo, ¿no? Yo llegué a una sala donde solo había pacientes que estaban al final de la vida, y me llamaron para uno en concreto. Bueno, llegué allí, había mucha gente, sola, estaban los sanitarios, ¿no? Y yo me hice una pregunta de modo inconsciente, o sea, no fue como ahora, ¿no? Que escucho mi voz, ¿dónde está Dios? Con enfado y con ira, ¿eh? Y bueno, es algo íntimo lo que cuento, pero quizás esto lo hemos sentido más de uno, ¿no? Sí. Escuché una voz en mi interior que me decía, en cada uno de ellos, en este, en aquel, ¿no? Era una unidad que se llama URPA, que habitualmente está para las personas que acaban de salir de quirófano, y es, bueno, un momento concreto y ya, ¿no? Pero como nos faltaban camas, ¿no? Cualquier sitio, ¿vale? Efectivamente. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que realmente tuve la certeza de que nunca estamos solos y que la muerte nunca sucede a solas. Es decir, cada persona lo tiene que experimentar, ¿eh? Yo no voy a decir que esto sea la única verdad. Es lo que yo experimenté, no voy a imponerle a nadie. Es tu verdad. Efectivamente, y lo que yo he vivido, y he vivido como un regalo, porque me llenó de mucho consuelo, ¿no? En un momento muy duro. Era un día y otro día y otro día, un mes y otro mes, un muerto, otro muerto, otro muerto. Una persona que está sola, otra persona. Llegó un momento en el que nuestro acompañamiento a familias era a través del teléfono. Yo te hacía una media de 4, 5 y 6 horas al teléfono. Y las despedidas las hacíamos en la capilla, 2 personas, 2 familiares, guardando una distancia, porque lógicamente no podíamos hacerlas en la habitación porque ellos no podían entrar. Y entonces hubo un momento de mucho silencio que no, repito, es igual a vacío,
no, sino que ahí había una presencia. Porque nunca ocurren las cosas entre tú y yo, ahí siempre hay un tercero. ¿Sí? Ahí está Dios. Es curioso porque has dicho que tú sentiste que estaba Dios en cada uno de ellos, Sí. pero no has dicho en ti. Bueno, yo en ese momento, con sobrevivir a esa situación, creo que tenía suficiente. Yo iba a despedir a una persona, me lo había pedido su familia y fui allí. Y esto tiene que ver con la esperanza. No somos la esperanza, pero nos podemos convertir en eco de esperanza. O en un signo. Exacto. De esa esperanza. Entonces, me gusta lo del eco porque, y ahí aparece mi vocación como musicóloga, que no he abandonado del todo. ¿Sabes? Cuando vas a un concierto, a alguna iglesia gótica, por ejemplo, Santa María, Medina de Río Seco, un lugar... Vamos a aprovechar para hacer campaña. Bueno, porque tiene una acústica muy bella y porque la piedra y las columnas y las bóvedas te devuelven el sonido de otra forma. Mira, cuando el organista en concreto levanta las manos del órgano y la gente espera y no se arranca a aplaudir nada más acabar, tú sigues escuchando el sonido. No está, pero sigue resonando en tu interior, ¿de acuerdo? Bueno, pues somos eco somos ese resonar de la esperanza, de esa esperanza que todos, ¿no?, seamos creyentes o no, tenemos. Una esperanza que puede ser a corto o a largo plazo, ¿no? La esperanza de vivo un día más, la esperanza de vienes a verme, la esperanza de me han dado 6 meses de vida, la esperanza de volver a vivir las Navidades, la esperanza de voy a cerrar mi vida con paz. Y entonces te conviertes, a veces, sin saberlo, y está bien no saberlo, en ese instrumento que Dios, porque es compasivo y misericordioso, quiere utilizar. Entonces, por eso el instrumento tiene que estar, y vuelvo a mi vocación de musicóloga, muy bien afinado, para que no haya disonancias. Tiene que estar perfectamente armonizado y afinado, es decir, cada nota en su sitio. Por eso, quienes estamos en los hospitales, José Carlos Bermejo y otros, utilizan una imagen muy bonita del sanador herido. Tú te conviertes en sanador para otros cuando has sanado tus propias heridas. Eso no significa que no tengas heridas, que no seas como esos cacharros de barro que se han caído, a los que se han puesto lañas, y es verdad que se ve que están rotos, pero mantienen toda su elegancia y, sobre todo, se les adivina, ¿no?, para qué eran, porque están, ¿no? Bueno, pues tú eres igual, ¿no? Si has situado, sanado, limpiado, colocado, armonizado tus heridas, se convierte en el lugar sanador para otro. Es así. Ya que hablas de armonía, de instrumentos, sí. Mi cabeza se iba, además también coinciden en el tiempo de alguna manera con la COVID-19, en esos instrumentos, vamos a llamarlos legislativos, como es la ley de eutanasia, sí. Que se aprobó en aquel año 2021, otras leyes que quedan pendientes, incluso que generan discrepancias serias y ataques políticos, incluso en nuestro Parlamento autonómico. ¿Os lo ponen más fácil o más difícil vuestra labor? ¿Al hecho de que hay una ley de eutanasia te refieres? Por ejemplo. Bueno, no es que nos lo pongan más fácil o más difícil, es decir, esto se lo ponen a la sociedad y a todos, ¿no? Creo que es más importante aún que haya unos cuidados paliativos, lo comentábamos antes. ¿Por qué? Pues porque en ese acompañamiento que realizamos, yo en mi caso concreto, no sé otros compañeros, ¿no?, pero sí que me han llamado, como te decía antes, ¿no?, algunos pacientes que se estaban pensando la eutanasia, ¿no?, y querían simplemente tener a alguien neutro que les escuchara, ¿no?, que conoce la ley de la eutanasia y que, bueno, tiene una cierta experiencia en el mundo del sufrimiento, del dolor. ¿Qué se le dice a una persona que verbaliza esa posibilidad de la eutanasia? Bueno, primero la escucha, ¿no? Es decir, que es importante escuchar, ¿no? Tienes que hacerte cargo del mundo interior del otro. Fíjate lo que te estoy diciendo, hacerte cargo. Y tienes que acoger y hospedar el sufrimiento de esa persona. Esto es lo primero. Si no, lo que vas a decir seguramente se ha equivocado y le vayas a hacer daño. Cuando tú empatizas así, es decir, cuando tú te pones en el lugar del otro y sufres como, no eres, pero como si fueras del otro, y después de haber escuchado, entonces, dependiendo de la situación de la persona, de su enfermedad, de sus necesidades, me doy cuenta de que a veces quien pide la eutanasia o quien se lo está pensando
son personas que se sienten una carga para los demás y quieren evitar ser esa carga para sus hijos. Me doy cuenta también de que quien valora pedir la eutanasia son personas que no tienen medios económicos. Entonces es donde me pregunto, ¿tenemos una ley de la eutanasia para solucionar, comillas, por el camino y la vía rápida un problema? Un problema a nivel de hay mucha soledad, no tenemos recursos suficientes y a lo mejor lo que esta persona, si estuviera debidamente acompañada, atendida, seguro, no digo seguro, pero en muchos casos, no se estaría planteando una eutanasia, pero no la tiene. La respuesta es desarrollar los cuidados paliativos. Sí, y tener más medios, ¿no? A nivel económico. Hay personas que se van a casa y tienen una ayuda de la asistenta social 2 veces a la semana, 2 horas. Y a mí me dicen esos ancianos o ancianas, ¿qué hago el resto de la semana? Claro, es la realidad. ¿En su lugar no te estarías planteando lo mismo? Lo digo, porque es que es una pregunta real y cierta, a la que muchas personas que viven en soledad total y absoluta se plantean, se están enfrentando, ¿no? Con una salud frágil y un momento de la vida que es duro y difícil y triste también cuando se vive así, ¿no? Claro, porque no sé si vuestro acompañamiento acaba en el hospital o luego tenéis posibilidad de hacer un seguimiento fuera del hospital o ahí ya entran otras vías, digamos, incluso de esta misma diócesis de Valladolid. Bueno, para eso están también los equipos de pastoral de la salud que trabajan en diferentes iglesias o parroquias que atienden a esos pacientes que pasan durante algún tiempo, ¿no? Por el hospital y se les puede ir a ver si quieren, atender, llevar la comunión. Es una labor importante para la que también hay que estar formada y tener tiempo y ganas y sensibilidad, ¿no? A mí me gustaría, ¿no?, que también la sanidad, ¿no?, el SACIL contara con personas que están con una preparación, ¿no?, seria y profunda, ¿no?, en duelo y en otras asignaturas, que pudiera contar con nosotros y se nos pudiera incorporar, por ejemplo, a los cuidados paliativos. Porque el Río Ortega, que tiene unos cuidados paliativos desarrollados con profesionales, no digo que el clínico no, pero sé que hay menos gente, ¿no? Ahí, por ejemplo, costó años entender que necesitaban un psicólogo, pero antes te decía, un psicólogo llega hasta donde llega. Y hay momentos en los que el psicólogo o el trabajo del psicólogo desaparece porque lo que la persona necesita son otras cosas. Entonces aparece la empatía terapéutica, que es más que empatía, es ese resonar con el otro. Viene la compasión, ¿no?, que no es tener lástima. Tener lástima es propio de personas arrogantes que miran al otro desde arriba y le dicen, menos mal que no estoy en tu lugar, ¿no? Porque yo soy joven, rico y guapo y tengo una salud de 100. No, eso no. Sino la compasión que viene de querer padecer con el otro, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? El querer sufrir con el otro y decirle, mira, yo te voy a acompañar y voy a hacer todo lo que está en mi mano para minimizar este sufrimiento tuyo. Ojalá, ¿no?, tuviéramos en nuestro sistema sanitario más personas formadas y con tiempo para realizar este trabajo. Ana, ¿cuánto tiempo has dicho que llevabas en el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa? Pues ahora, cuando llegue el verano, 7 años, ya, my God, 7 años. Y en estos 7 años, y has hablado de algunos momentos de debilidad, ¿tu fe dirías que se ha reforzado, que ha aumentado, se ha consolidado, ha cambiado? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Mira, hablamos de servicio religioso también. Si no hay una relación con Dios, que se cuida a diario en la oración y en el silencio, ¿qué le vas a dar a la gente, a los pacientes? ¿Sí? También el silencio, es una manera de hablar de Dios, pero no todo el mundo aguanta el silencio. Es que el silencio hay que trabajarlo. Hay que cultivarlo, como se cultivan otras cosas, ¿no? Entonces, parto de esa base esencial, primordial, tan necesaria como el comer, el beber y el dormir. Ana Caramanzana, gracias por estar en Comunión Misionera en este podcast y Muchas Comunión gracias. Misionera también en esa labor magnífica que hacéis desde el hospital. Gracias a ti, Javier, y a todos.